Hola a todos, soy Gerard Espuga, abogado especializado en Derecho Digital, Privacidad y Protección de Datos. Para mí es un enorme placer poder colaborar aportando mi pequeño granito de arena a esta transformación digital del sector salud en Venezuela. Así que, si os parece, os vamos a presentar cuál es el modelo europeo y español relativo al tratamiento de historias clínicas, de datos de salud y nada, brevemente cuáles son los principios más elementales o fundamentales respecto a este modelo. Bien, como sabéis, uno de los riesgos más habituales que afectan a la confidencialidad de los datos personales, de los pacientes, es la modalidad de acceso a esa información, ¿no? Cuando están almacenados en un centro sanitario o cuando son llamados los pacientes a asistir a una consulta de profesionales, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer o aplicar criterios específicos para poder minimizar esos riesgos. Se proponen además algunas soluciones que van a conllevar lo que es la gestión de la seguridad de los recintos sanitarios y la identificación de los profesionales en los casos en que ello resulte también procedente. Bien, como decíamos, los profesionales sanitarios pueden tratar datos identificativos y de contacto de lo que vienen siendo sus pacientes, como pueden ser pues, el nombre, la dirección, el teléfono, el DNI, etcétera, etcétera. Y principalmente, y no por ello menos importante, evidentemente, los relacionados con la salud. ¿Qué datos pueden tratar relacionados con la salud? Pues bien, los que sean necesarios para cumplir con la finalidad de prestarle esa asistencia sanitaria relacionada con el servicio que el cliente ha demandado, el cliente o paciente ha demandado. También puede tratarse evidentemente de datos identificativos de terceras personas, como pueden ser familiares o como en el caso de los menores, ¿no? Información relativa a sus progenitores. Son datos de salud, como sabéis, cualquier tipo de información que ofrezca pues, una visión sobre la situación médica o el estado de salud, ya sea presente, pasado o futuro del paciente, ¿no? Por ejemplo, las valoraciones e informaciones de cualquier tipo sobre la situación y la evolución clínica del paciente, lo que son actuaciones para ampliar conocimientos sobre su estado de salud, ya sea física o mental, pruebas, diagnósticos, medicamentos, fármacos, etcétera, etcétera. Los datos de salud en el Reglamento Europeo de Protección de Datos se encuentra dentro de esa categoría que se llama categoría especial o también llamada datos sensibles. Y por lo tanto, al estar insertos en este tipo de datos que merecen una mayor protección, debe prestarse un especial cuidado en su tratamiento y en la forma de almacenarlos o transmitirlos y revelarlos a terceras partes. Por lo tanto, habrá que cumplir ciertas garantías y condiciones. Como decíamos, habrá que adoptar especiales cautelas en materia de privacidad, en particular lo que se refiere a medidas de privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, habrá que atender a su seguridad y a su gestión, así como a las brechas de datos personales que se puedan derivar, y establecer los procedimientos oportunos y eficaces que garanticen un elevado nivel de protección adecuado a los riesgos que se hayan podido detectar. ¿Quién va a ser el responsable del tratamiento de esos datos? Pues bien, el responsable va a ser aquel que decida acerca de qué datos se van a obtener, con qué fines se van a tratar y con qué medios se van a gestionar esos datos y cómo se van a proteger, es decir, cuáles van a ser las medidas que se van a tener que establecer. Básicamente va a ser ese centro hospitalario, ya sea público o privado, o centros de salud en general. El profesional sanitario va a ser el responsable del tratamiento cuando ofrezca estos servicios sanitarios a título individual o la entidad que lo contrata cuando trabaja por cuenta ajena. Bien, ¿cuál es la legitimación o cuál es la base que nos sirve, la base legal para tratar estos datos personales? Pues bien, el tratamiento de datos personales, incluidos evidentemente los datos de salud, consiste en toda operación que se pueda realizar con esos datos, como por ejemplo la recogida, la utilización, la prestación del servicio, el acceso a los datos, la extracción de los mismos, la intercomunicación, la publicación, la conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Llegados a este punto, es necesario que el profesional sanitario, el médico o el centro requiera del consentimiento para tratar esos datos personales, o bien se puede amparar en otros tipos de bases de legitimación.
Pues bien, hay que distinguir primeramente lo que es el consentimiento informado, que es aquel que se refiere a una actuación sanitaria y que se rige por tanto por la propia legislación sanitaria, y el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Por lo que aquí nos ocupa, nos vamos a centrar exclusivamente en este último, ¿no? Generalmente no es necesario solicitar ese consentimiento al paciente para tratar sus datos personales en el ámbito de la atención sanitaria, porque cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluar la capacidad laboral del trabajador, realizar un diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, en ese caso no es necesario pedir el consentimiento del paciente precisamente por la prestación de ese servicio en sí mismo. Otro caso es cuando el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, ¿no? En el supuesto de que ese interesado no esté capacitado, ya sea física o jurídicamente, para prestar su consentimiento, ¿no? Otro caso es cuando sea necesario para la formulación o el ejercicio o la defensa de reclamaciones o que los datos se requieran vía judicial, es decir, por parte de una autoridad pública, de un juez. Tampoco si el tratamiento de datos es necesario para cumplir o con fines o razones de interés público en el ámbito de la salud pública, ¿no? Lo hemos visto muy recientemente con la pandemia, con la epidemia del coronavirus, ¿no? Otro caso es cuando esos datos se utilicen o se refieran a fines de investigación científica, de archivo o interés público o estadístico. Sí que será necesario, de todas maneras, informar al paciente de determinados aspectos, como la identidad y datos de contacto del responsable, si existe un delegado de protección de datos, cuáles son sus datos identificativos y cómo nos podemos dirigir a él, cuáles son los fines del tratamiento, cuál es la base que legitima ese tratamiento según veníamos viendo, a qué destinatarios se van a comunicar esos datos y la posibilidad de ejercitar evidentemente los derechos que la legislación le reconoce al paciente en materia de protección de datos. ¿Cómo se facilita esa información? Pues bien, hay muchos modelos de informar al paciente de que sus datos están siendo tratados o recopilados, ya sea pues de manera visual a través de un cartel, de una señal que informe en ese sentido, o bien verbalmente en los procesos asistenciales, o si es de manera telefónica, pues de la misma manera, igualmente verbal. También se puede hacer, y es lo más recomendable, evidentemente, hacerlo por escrito, y obteniendo un acuse de recibo del paciente, en cuyo caso va a quedar prueba escrita de que se le ha informado sobre el tratamiento de datos personales, ¿no? Para otras actuaciones en el ámbito no tan estrictamente médico, como puede ser el envío de publicidad sobre servicios u otras especialidades del centro, para ese caso sí que va a tener que hacerse servir el consentimiento como base de legitimación, o bien utilizarse otra base que no sean las que acabamos de ver. Bien, hay que tener en cuenta que ese consentimiento únicamente podrá obtenerse cuando el paciente sea mayor de 14 años. Pueden tratarse esos datos que hemos obtenido para ese servicio sanitario para otras finalidades distintas a lo que es puramente la atención médica. Pues bien, hay que tener en cuenta que si los datos se han recabado en el marco de una asistencia o de una prestación asistencial y se han incorporado a una historia clínica, su finalidad principal, como decíamos, va a ser la de facilitar dicha asistencia sanitaria. Eso sí, la ley permite que en ciertos casos ese tratamiento de datos que se incorporan a la historia clínica se realice con otros fines que no son los previstos inicialmente. Por ejemplo, pues se pueden tratar para finalidades judiciales, para tratar epidemias por motivos de salud pública en general, para investigación, docencia, estadística, etcétera, etcétera. Como decíamos al principio también, ¿quién puede acceder a la historia clínica del paciente, ¿no? Pues bien, hay que tener en cuenta que ese acceso a la historia clínica va a estar en todo caso limitado, ¿no? Es decir, no cualquier profesional que forme parte del centro o de ese equipo médico y ante cualquier circunstancia van a poder acceder a la información, ¿no? El personal sanitario, como los profesionales, pueden acceder únicamente a esa información que se contiene en la historia clínica precisamente para ello, ¿no? Para prestar únicamente esa atención sanitaria, sin que se puedan revelar a terceros que no están implicados esos datos a los que han tenido acceso, ¿no?
Las posibilidades de acceder a los datos de la historia clínica son distintos, evidentemente, según el tipo de función profesional y de la finalidad del acceso a dichos datos, ¿no? Los profesionales, por ejemplo, los profesionales sanitarios, la finalidad de la historia clínica, como decíamos, es fundamentalmente asistencial y así será su acceso, y para ello será su acceso por parte de estos profesionales. Puede acceder, por tanto, a la historia clínica el profesional sanitario o el equipo directamente implicado en esa asistencia, o aquellos que sean consultados por el profesional sanitario con la finalidad de mejorar ese proceso terapéutico o asistencial. En cualquier caso, ese acceso va a estar limitado únicamente a los datos que le sean necesarios y precisos, y los que no fueran necesarios no van a tener que ser objeto de consulta. Otro caso es el del personal administrativo y de gestión del centro sanitario, ¿no? En ese caso, el personal de gestión y administrativo solo van a poder acceder a los datos que se contienen en la historia clínica cuando sean necesarios para el desarrollo de sus funciones, para nada más. Otro acceso, ¿no?, que veíamos, cuando ello se produce en motivo o con finalidades judiciales, ¿no? Cuando se solicita el acceso a la historia clínica por parte de una autoridad judicial, ¿no? Pues se le van a proporcionar a esta autoridad judicial los datos que solicite en el procedimiento en concreto que se trate, pudiendo darse acceso únicamente a datos no disociados cuando se considere imprescindible la unificación de datos identificativos y clínico-asistenciales, es decir, únicamente se le van a facilitar esos datos que sean necesarios para resolver el asunto que se trate y de conformidad con la petición que nos realizan, no más datos de estos. Otro asunto también interesante es cuál es la responsabilidad profesional del sanitario, ¿no? ¿Se puede derivar responsabilidad y de qué tipo en caso de un acceso injustificado por parte de este profesional a las historias clínicas? Pues bien, independientemente de las obligaciones del responsable, es decir, de la clínica y del centro médico, el profesional que accede a una historia clínica de manera no justificada, es decir, injustificadamente, puede verse sujeto, evidentemente, a distintos tipos de responsabilidad penal, de responsabilidad también disciplinaria dentro del propio centro y administrativa por protección de datos, ¿no?, que incluso según qué supuestos se pueden dar de manera correlativa y todas a la vez. En primer término, este tipo de accesos está sancionado aquí en España en el Código Penal como un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo tanto conlleva unas penas de cárcel. Por otro lado, cuando estos accesos no tengan o no revistan una gravedad suficiente para ser delito, se van a poder castigar con una sanción administrativa. En el caso del profesional que que realiza su actividad en un centro sanitario, se le va a imponer una multa o una sanción, disciplinaria en el propio centro por incumplimiento de sus obligaciones. Por otro lado, el acceso indebido a esta historia clínica puede dar lugar al deber de abonar también una indemnización en el ámbito civil a ese afectado, que es el interesado, el paciente. Es interesante e importante también tener en cuenta y recordar que la responsabilidad por el acceso indebido a los datos de la historia clínica surge no solo por la revelación de esos datos a terceros, sino que el profesional sanitario puede enfrentarse a todas o algunas de las consecuencias descritas anteriormente simplemente con el mero acceso injustificado a la historia clínica. No hace falta que revele esos datos a los que accede. Es decir, el simple acceso ya puede conllevar unas consecuencias, sean civiles, penales o administrativas. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que este tipo de conductas inciden también en las obligaciones relacionadas con la notificación del deber de brechas de seguridad a las autoridades de control en materia de protección de datos, puesto que se produce un acceso indebido y se vulnera ese deber de confidencialidad en el almacenamiento y tratamiento de los datos personales, ¿no? Otras brechas de seguridad y con afectación a datos personales también deben ser notificadas a la autoridad de control, por ejemplo, cuando se envían datos de salud a un destinatario que no es el correcto. En ese caso hay que evaluar si hay que realizar, evidentemente en este caso, sí, la notificación tanto al interesado como a la autoridad de control, la Agencia de Protección de Datos en España. Uno de los incidentes más típicos que está causando brechas de seguridad capaces de paralizar la actividad es el ransomware, ¿no?
ese sistema o virus informático que te cifra los datos y los sistemas y te solicita un rescate, normalmente en criptomonedas, para desencriptar esos datos que se han cifrado previamente. Por lo tanto, es esencial establecer medidas que intenten mitigar este tipo de riesgos informáticos. Bien, otro asunto relevante son las obligaciones en el tratamiento de datos personales de salud. Es necesario y muy importante realizar una gestión del riesgo que los tratamientos, tanto los que son automatizados como por medios no automatizados, van a tener sobre los derechos y libertades de los interesados. Por lo tanto, en un primer término, realizar una evaluación del riesgo. Con el fin de minimizar los riesgos que hayamos detectado, es necesario adoptar en los tratamientos y en su implementación, lo que decíamos al principio también, medidas y garantías que sean necesarias y proporcionadas a dichos riesgos. Es decir, pues implementar políticas de protección de datos, medidas organizativas de protección de datos desde el diseño y por defecto, así como medidas de seguridad según el riesgo detectado. Cuando las operaciones de tratamiento supongan un alto riesgo y ello se detecte en el análisis previo, se va a tener que llevar a cabo una evaluación de impacto de cuáles van a ser esos riesgos respecto y cómo van a afectar a los interesados y qué medidas vamos a aplicar para mitigarlos. Hay que disponer además de un registro de actividades del tratamiento que tenga en cuenta todos los tratamientos que realiza la entidad, y hay que nombrar un delegado de protección de datos en los casos en que así sea preceptivo u obligatorio. En cumplimiento de la obligación de transparencia que se prevé en el Reglamento General de Protección de Datos, la información al interesado sobre el tratamiento de sus datos deberá proporcionarse tanto en los casos en que los datos se obtengan directamente de él como se obtengan a través de un tercero. Es importante siempre, aunque no se tenga que obtener el consentimiento del interesado, siempre facilitar la información sobre cómo se van a tratar esos datos por parte del responsable del tratamiento. Bien, la designación de un delegado de protección de datos es obligatorio cuando el tratamiento de esos datos lo lleve a cabo una autoridad pública, un organismo público, en cuyo caso va a tener que nombrar esta figura, el delegado de protección de datos, lo que va a suceder cuando se trate de un centro sanitario público y esté obligado legalmente al mantenimiento o la llevanza de estas historias clínicas de los pacientes. Evidentemente lo mismo va a suceder cuando se trate de un centro privado. Bien, ese delegado de protección de datos, en el caso en que sea preceptivo nombrarlo, sea una autoridad pública o un centro privado que está legalmente también obligado a nombrarlo por el volumen y tipología de datos que está tratando, esa figura va a poder tener el carácter de figura externa, se puede nombrar a un tercero, o bien puede ser el propio centro que nombre a alguien interno para desarrollar estas funciones. Bien, en cuanto a las medidas de seguridad básicas, por decirlo de alguna manera, en el uso de dispositivos informáticos, teniendo en cuenta que el tratamiento puede ser automatizado, debemos destacar las siguientes, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que las medidas son una de las medidas de seguridad que debemos aplicar como garantía para minimizar ese riesgo sobre los derechos y libertades de los interesados. ¿Qué medidas podemos aplicar? Como decíamos, pues bien, podemos identificar los soportes utilizando sistemas de etiquetado que sean comprensibles por todo el mundo, por todo el personal y con un significado real, que permitan a los usuarios con acceso autorizado pues identificar cuál es su contenido y dificultar al resto la identificación de tales soportes. Se pueden codificar los datos en la distribución de soportes para que esa información no sea accesible o manipulada durante el transporte, almacenamiento del mismo. Se pueden cifrar los contenidos de dispositivos portátiles cuando se encuentren fuera de las instalaciones del responsable del tratamiento. Por ejemplo, memorias, USB, etcétera, etcétera. Se puede conservar una copia de respaldo, un backup de los datos y de los procedimientos de su recuperación en un lugar diferente a aquel en que se encuentran los equipos informáticos que tratan esos datos, de los cuales se hace copia de seguridad. Se puede guardar como mínimo de cada intento de acceso a la historia clínica, a los datos de salud, la identificación de cuál es ese usuario, la fecha en la que intenta acceder y la hora en la que se realizó el acceso a un fichero determinado. Se deben establecer también mecanismos para cambiar las contraseñas que sirvan
como autenticación para entrar a esa historia clínica al menos una vez al año y almacenar esas contraseñas de forma confidencial en un lugar seguro, por ejemplo, a través del uso de gestores de contraseñas, si bien es cierto que los mismos tampoco están exentos de ataques. Por último, se debe dar la formación necesaria al personal. Bien, como os decía, los pacientes tienen unos derechos que, según el Reglamento General de Protección de Datos, pueden ejercitar si lo consideran conveniente y se dan los requisitos para ello. ¿Esos derechos cuáles son? Pues bien, son derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de limitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y importante también, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, lo cual tiene bastante relevancia en el ámbito de la salud si es que estas decisiones tienen algún tipo de efecto jurídico o similar sobre el interesado. Pues bien, ¿a qué tiene derecho de acceso el paciente? El que decíamos, ¿no? Seguramente el derecho de acceso es el más importante de todos ellos, teniendo en cuenta que se trata de la historia clínica. Pues bien, el paciente tiene derecho a acceder precisamente a la documentación de su propia historia clínica y a los datos que constan en ella, ¿no? En cambio, también es cierto que la normativa de protección de datos no reconoce el derecho de acceso a documentos concretos de esa historia clínica, ¿no? Sino únicamente a obtener la confirmación de si se están tratando o no ciertos datos personales, y en caso de que así sea, tiene derecho a acceder a los mismos mediante copia y a determinada información concreta. El derecho de acceso, no obstante, no incluye datos de terceras personas que consten en esa historia clínica, en interés terapéutico del paciente, ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales sanitarios que hayan podido realizarlas en esa historia clínica. El interesado también tiene derecho a que se rectifiquen los datos que no son exactos o que están equivocados en su historia clínica. ¿Debe atenderse una solicitud de supresión de datos en la historia clínica? Pues bien, es un tema que no es baladí, que no es una ciencia cierta. La supresión de datos en la historia clínica está muy restringida, de hecho, puesto que esta tiene como finalidad principal la de garantizar una correcta atención sanitaria al paciente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las historias clínicas pueden cumplir también otras funciones secundarias de interés general, ¿no? Por lo tanto, va a ser el profesional sanitario quien decida si se procede o no a suprimir un dato de la historia clínica en función de la trascendencia clínica que tenga la misma. Bien, hay que tener en cuenta que también las medidas de seguridad se deben aplicar a la gestión de recintos, ¿no? Y la medida de seguridad sobre bienes, personas e instalaciones por antonomasia seguramente va a ser la de instalación o establecimiento de cámaras de videovigilancia, ¿no? ¿Se pueden colocar este tipo de cámaras de videovigilancia en los pasillos o consultas o salas de espera? La respuesta principal es que sí, ya que la captación de imágenes por cámaras de videovigilancia en estos establecimientos, que son establecimientos abiertos al público, está dirigida a aumentar y garantizar la seguridad, ¿no? Tanto de las instalaciones como de los propios usuarios y pacientes del servicio. Eso sí, las cámaras solo podrán captar esas zonas comunes, pero no estar orientadas a las consultas para evitar, evidentemente, que se grabe en su interior. Además, debe prestarse especial atención a que, de instalarse, los distintos accesos a esas zonas videovigiladas va a tener que constar en un lugar visible uno o varios carteles informativos advirtiendo del tratamiento de esos datos personales, que es la imagen del paciente, usuario, de los profesionales, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí mis notas, las notas que considero más relevantes sobre el modelo europeo de protección de datos relativo al tratamiento de datos de salud por parte de profesionales médicos. Y como no puede ser de otra manera, repito nuevamente, un placer estar aquí con todos vosotros y quedo a vuestra disposición para atender cualquier consulta que os pueda ser de utilidad. Un saludo y que vaya muy bien.